estar la grabación. Ya, ahí sí. Bueno, entonces, como les decía, en la clase de hoy vamos a ir viendo en qué consisten los textos narrativos, ¿ya? Y de qué forma los vamos a ir analizando y qué elementos debemos considerar al enfrentarnos a un texto narrativo. Voy a agrandar la pantalla. Me van preguntando cualquier duda o cualquier consulta que tengan, ¿ya? Bueno, la clase anterior estuvimos leyendo un cuento que tiene por título El Padre, que es de Olegario Lazo Baeza, ¿ya? Esta historia, este escritor, digamos, este autor, Olegario Lazo, es un escritor chileno que escribe o narra historias basadas en hechos reales. Los textos narrativos son historias que son ficticias, pero se basan a muchos de ellos en hechos reales. No significa que la historia sea 100% real, siempre tiene elementos que son ficticios para poder conquistar mejor a los lectores, ¿ya? Si recordamos un poquito la historia, se trataba, ahí como podemos ver en la imagen, se trataba de un señor que un padre que iba a visitar a su hijo a un cuartel militar, ¿verdad? Entonces él esperaba, relata toda la historia de la espera de este padre, de las ansias que tiene de ver a su hijo y todo lo que vive ahí en el cuartel y el rechazo que sufre por parte de su hijo en el momento que se encuentran. ¿Ya? Y después que él se despide y se va de manera triste o con tristeza, se devuelve a su casa. ¿Ya? En eso consistía un poco la historia. Vamos que es importante recordar, que es importante considerar, como les decía, que los cuentos son relatos ficticios pero breves, creados para entretener al lector y tienen generalmente tres momentos en los cuales se desarrolla la historia. Acá, si hablamos de textos narrativos, no hablamos solamente de cuentos. Narrativo es todo aquel texto que tenga un narrador. ¿Qué quiere decir un narrador? Es una persona que cuenta una historia, ¿ya? Puede ser un cuento, que son los más comunes, puede ser una leyenda, un mito, una fábula, una historieta. Todo eso tienen un narrador, alguien que va contando esta historia. Y por supuesto una novela. Los cuentos tienen a lo menos, no sé, unas 15, 20 páginas, podemos considerarlo cuento. Después de eso, se transforma en una novela, ya porque es una historia mucho más larga. Pero también están basados en lo mismo, ¿ya? Están como propósito, el único propósito que tienen es de entretención, contar una historia para entretener al lector, ¿ya? Y todos tienen la misma estructura, tienen una introducción o un inicio, tienen un desarrollo y tienen un desenlace y un final. ¿Ya? En el principio o introducción de todos estos textos se presenta un hecho y aparecen por primera vez los personajes. En el desarrollo o nudo de la historia se desarrollan problemas o conflictos que los personajes intentan solucionar llegando a un clímax. Y en el desenlace se resuelve él o los conflictos que existan en la historia y se presenta el final del cuento. ¿Ya? Entonces, para no olvidar que todos los textos narrativos tienen la misma estructura, la misma forma, que es un inicio, un desarrollo y un desenlace. Acá están los tres momentos. ¿Qué sucede en el inicio de un cuento, de una leyenda, de un mito, de una historieta o de una novela? Se describe al personaje, ¿ya? En este caso, si lo llevamos al cuento que nosotros leímos en la clase pasada, que fue El Padre, describe al personaje cuando comienza la historia. Nos dice quién es, nos da características, por ejemplo, un viejecito de barba blanca, nos dice cómo está vestido, y también nos presenta el lugar donde sucederá la historia, ¿ya? Nos relata que va a un cuartel militar, entonces ahí ya nos está presentando al personaje y nos está presentando el lugar o el ambiente donde va a suceder la historia.
Eso siempre pasa al inicio de todos los textos narrativos, ¿ya? Comenzamos con eso, presentando al personaje. Una vez que el lector conoce al personaje, conoce el lugar donde se va a desarrollar la historia, recién ahí empiezan a desarrollarse los acontecimientos. ¿Ya? Entonces, la primera parte de todo texto es súper importante porque tenemos que enganchar con esa descripción al lector, que se encante del personaje y que le den ganas de seguir leyendo la historia, ¿ya? En el nudo o desarrollo, después que terminamos el primer párrafo del inicio de la historia, se comienzan a narrar los acontecimientos que van sucediendo en la historia, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del cuento, cuando llega el viejecito al cuartel, cómo lo reciben, después como cuando van en busca de su hijo, que lo buscan en diferentes lugares, todo lo que hace el hijo para no encontrarse con el padre, ¿ya? Todos esos son acontecimientos que van sucediendo durante el desarrollo de la historia, mientras va avanzando, ¿ya? Y en el desenlace final es como cuando termina la historia, con qué hecho termina. Pero acá hay una palabra que dice clímax, entre el desarrollo y el desenlace cuando se unen, cuando termina el desarrollo y comienza el desenlace, hay una parte de la historia que se llama clímax, que es la parte como más emocionante de toda historia. Por ejemplo, el clímax de esta historia sería cuando reencuentra el hijo con su padre. Entonces ahí nosotros quedamos como, no sé, como esperando qué es lo que va a pasar, si lo va a recibir bien el hijo, qué le va a decir al padre, si se van a abrazar o qué es lo que va a suceder. Entonces cuando quedamos ahí como en shock, ahí pensando qué va a pasar en la historia, esa parte se llama clímax. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una película, cuando estamos viendo una película. La película también tiene una parte que es un clímax, donde quedamos, ¿qué pasa? ¿Se queda con él, no se queda con él, lo mata o no lo mata? No sé, ahí quedamos como en el momento así como más emocionante de la película, eso se llama clímax. Lo mismo en los cuentos, en las novelas y en todas las narraciones, ¿ya? Y desde ahí, desde el clímax, comienza el desenlace, o sea, el final de la historia. En este caso, el desenlace sería el clímax es cuando se encuentran los dos y el desenlace después cuando el hijo saca al padre del cuartel, lo rechaza, le pregunta, le dice qué está haciendo ahí, que se vaya, y cuando el padre se va con mucha tristeza y se devuelve hacia su hogar, ¿ya? Entonces, tenemos esos tres momentos, incluido el clímax, que es la parte más importante de la historia, ¿ya? Entonces, para que no se les olvide, todas las narraciones tienen esos tres momentos: inicio, desarrollo, desenlace final y el clímax, que es la parte más emotiva de la historia o la que más esperamos, ¿ya? A ver, también hay que tener claro que estas partes, el inicio, el desarrollo y el final, no siempre están en orden. No siempre una historia. Lo más común cuando leemos un cuento es que empiece por el principio y termine por el final. Eso es como lo más lógico. Pero no todas las narraciones están así, ¿ya? Los cuentos sí, las leyendas sí, porque son textos más breves. Pero las novelas, por ejemplo, de repente se empieza en un momento, por ejemplo, el personaje está en el momento actual y a partir de ahí empieza a contar lo que pasó antes y lo que pasó después en la historia. ¿Ya? Entonces, ese no es un relato tan ordenado, sino que empieza desde el presente y comienza a contar lo que le pasó antes, lo que le pasó un tiempo después y cómo se siente ahora, ¿ya? Hay otros textos que empiezan por el final. Por ejemplo, como están en el momento y luego empiezan a contar la historia hacia atrás, ¿ya? Cuando nosotros contamos alguna anécdota o algo así, es porque estamos en este momento. No sé si alguien le pregunta, ¿qué te pasó? Y yo digo, no, estoy así porque me sucedió y empiezo a contar mi historia hacia atrás, ¿ya? Entonces también hay algunos textos, algunas novelas que están relatadas desde esa forma, ¿ya? También puede suceder que en un texto narrativo no haya una introducción, no haya un inicio de la historia, comienza inmediatamente con un acontecimiento del desarrollo.
O también puede ser que no tenga y nosotros nos tengamos que imaginar ese inicio, ¿ya? O también puede ser que no tenga un final. Eso también pasa en algunas películas, cuando nosotros nos quedamos así como, bueno, ¿y qué pasó después? O en una novela, cuando las novelas quedan ahí, cuando no entiende mucho qué fue lo que pasó y la novela termina de repente, ¿ya? Entonces, eso generalmente es para hacer una segunda parte o una continuación de la historia, ¿ya? Estas historias además tienen acontecimientos, pero tienen acontecimientos que son principales y secundarios, ¿ya? Los acontecimientos principales son los hechos más relevantes de la historia, los hechos importantes, las cosas importantes que van sucediendo. Y con estos hechos nosotros podemos hacer claramente un resumen de la historia. Por ejemplo, en el cuento del padre podría ser acontecimiento principal cuando el padre llega al cuartel, luego cuando pregunta por su hijo, luego cuando van a buscar a su hijo y él dice que no lo conoce, cuando van a buscar nuevamente a su hijo y dice que ya va a ir, que lo esperen un momento, luego cuando se encuentra con su padre en el cuartel, luego cuando le pide que salgan a la calle, cuando le dice que se vaya y cuando el padre se va. Entonces, esos son acontecimientos principales, son los hechos más importantes de la historia. Y si yo cuento así, voy a hacer un resumen de esa historia, ¿ya? Ahí mismo estoy armando un resumen sin agregarle los hechos secundarios. Y los hechos secundarios son los que acompañan a la historia, como que le dan más emoción a la historia, pero si yo sacara esos hechos, la historia continuaría igual. Por ejemplo, lo que le dicen los soldados en el cuartel al papá, las acciones que hace el hijo mientras se decide a ir o no a ver al padre. Cuando dice que el padre llevaba una gallina en un canasto. Esas son cosas secundarias que van enriqueciendo la historia, pero que no son tan relevantes, ¿ya? Esa es la diferencia entre los acontecimientos principales y los secundarios. Y cuando hacemos un resumen, sacamos todos los secundarios y dejamos solamente los hechos principales. ¿Qué otra cosa? En una narración también la acción la desarrollan los personajes, ¿ya? Obviamente ahí son los protagonistas, los personajes de la historia. Y estos personajes desarrollan una acción o acciones en un lugar y en un tiempo determinado. El lugar es el lugar donde sucede la historia. Puede haber uno, dos, tres, cuatro o los lugares que quiera dentro de una historia, pero siempre hay un lugar que es más relevante, ¿ya? Que eso se llama ambiente y ese es el ambiente principal. También hay ambientes principales y ambientes secundarios, ¿ya? Donde suceden la parte más importante de la historia, se vendría siendo el principal y los otros ya vendrían siendo secundarios, ¿ya? Por ejemplo, acá el lugar de esta historia es el cuartel, porque una sala del cuartel, porque ahí es donde sucede toda la historia, donde se desarrolla toda la historia. Y los ambientes ya no tan relevantes sería, por ejemplo, la calle, cuando salen a conversar a la calle, la entrada al cuartel militar también podría ser, ¿ya? Otro ambiente. Y también dice que suceden en un tiempo determinado, ¿ya? Nosotros podemos identificar cuando leemos una historia cuánto tiempo ha pasado en ese relato. Por ejemplo, hay historias que se cuentan de años, hay historias que de meses, hay historias de días y hay historias de minutos o de horas, ¿ya? En este caso, el tiempo del relato, voy a silenciar un micrófono porque, a ver, un segundito. Ya, ahí sí, que se activa el micrófono y no podemos escuchar. Ya, ahí sí. Entonces, el tiempo que transcurre en esta historia, en este relato que leímos,
yo me imagino que no pasó más de una hora en que llegara el padre al cuartel, en que buscaran al hijo, en que se reencontrara con el hijo, en que se fuera del cuartel, aproximadamente yo diría una hora, no más tiempo que eso. Entonces ese es el tiempo del relato, ¿ya? Pero también hay historias o novelas, las novelas como son más largas generalmente son en harto tiempo, ¿ya? Y también está el relato, el tiempo histórico, eso se llama tiempo del relato, la hora que uno puede identificar cuánto dura. Eso no va a salir nunca dentro de la historia, eso lo tenemos que deducir nosotros por lo que vamos leyendo, ¿ya? Y el tiempo histórico es como en qué época se desarrolla la historia. Si es una época de la actualidad o es una época de hace años atrás. Y por lo visto, o por lo que yo puedo deducir de esta historia, con todo el conocimiento que se puede sacar de la historia, esto es un relato de hace muchos años atrás, ¿cierto? Porque con las palabras que usan, con los acontecimientos que van sucediendo, quiere decir que es una historia que pasó hace mucho tiempo, ¿ya? Ahora nos referimos a los personajes. Los personajes de los cuentos también se clasifican en principales y secundarios, igual que los acontecimientos, igual que los ambientes, ¿ya? Los personajes principales son aquellos en quienes se centra la historia, que también se les llama protagonistas. Puede haber uno, pueden haber dos, generalmente es uno el protagonista, ¿ya? Y están los personajes secundarios, que son los que acompañan al protagonista. Acá, que se me olvide, es lo mismo que los acontecimientos, ¿ya? Los principales son los importantes, los que llevan la historia, y los secundarios son personajes que aparecen incidentalmente de repente a dar una información o aparecen como a enriquecer un poquito la historia, pero que no tienen mayor relevancia. Un personaje secundario cuando si nosotros lo sacamos de la historia, no pasa nada, no cambia la historia. Acá en el cuento, el padre, el personaje principal o el protagonista vendría siendo el padre, ¿cierto? El viejecito. El protagonista está directamente involucrado en el conflicto, representa los valores de la obra y en la mayoría de los casos son moralmente correctos. Siempre vemos los personajes principales que son personas correctas, ¿cierto? Que son personas buenas. ¿Ya? O en las películas el protagonista siempre es el bueno, ¿ya? Pero siempre tiene un antagonista que también cumple un rol de personaje principal, pero es como el que lucha con el protagonista para que no logre el deseo que tiene en la historia. Se opone al protagonista, intenta que el protagonista no alcance su objetivo, representa valores contrarios al protagonista, o sea, es negativo, ¿ya? En las novelas, o en los cuentos o en las películas, siempre vamos a ver el protagonista bueno y el antagonista malo, ¿ya? Que lucha con el bueno para que no logre su objetivo, ¿ya? Y eso vendrían siendo los dos personajes principales, que generalmente están. En este caso, el antagonista sería el hijo, Manuel Zapata, ¿ya? Porque no logra el objetivo que quiere el protagonista, que es encontrarse de buena forma con su hijo y vivir ese momento de alegría. Y Manuel Zapata, que es el hijo, vendría siendo el antagonista porque no deja que el personaje logre el objetivo que tenía al inicio de la historia. Y los personajes secundarios son personajes que acompañan al protagonista en un relato literario y que suele aparecer de forma recurrente a lo largo de la trama. Son importantes para la trama, están definidos, interactúan con el personaje principal, suelen tener algún diálogo, alguna conversación y aparecen de forma constante. Por ejemplo, en este caso son los suboficiales que aparecen ahí, el cabo, los que conversan con el padre, los que conversan con el hijo. Ya esos son los personajes secundarios, que también obviamente le dan más emoción a la historia. También cumplen un rol importante, pero no un rol protagónico. Estos personajes, los principales y los secundarios, tienen características que los definen y los describen.
¿ya? Nosotros los podemos describir. Tienen características físicas y características psicológicas. Las características físicas siempre las podemos encontrar dentro de la historia, porque siempre la historia nos va a decir cómo es el personaje. Cuando lo presenta al inicio del texto, nos dice, por ejemplo, la edad que tiene, si tiene algo diferente en el cabello, como el color de pelo, el color de ojos, qué edad tiene, em, cómo se viste. ¿Ya? Acá nos daba hartas características de cómo se vestía el protagonista. Entonces, las características físicas es todo lo que podemos ver de un personaje, lo que podemos conocer de un personaje, pero en relación a su aspecto físico, ¿ya? Y lo psicológico son los rasgos de su personalidad. Por ejemplo, tímido, alegre, aspectos que lo Y lo hacen más único. importante, la sal. Ahí sí. Ya. Entonces son rasgos de su personalidad, los psicológicos. Generalmente los rasgos psicológicos no aparecen en las historias directamente. No es que nosotros leamos un cuento y nos diga, este personaje es muy amable, o este personaje actúa de muy buena forma, o este personaje es empático. Ya generalmente lo psicológico no sale. Pero ¿cómo lo podemos sacar nosotros? Dependiendo los acontecimientos. O sea, si vemos que el personaje ayuda a las personas, nosotros sabemos que es una persona cooperadora, que es una persona amable. Si sabemos que es una persona, no sé, en este caso el personaje es un personaje humilde, es un personaje cariñoso porque le llevó un regalo a su hijo, es un personaje amable porque habló de manera amable o se refirió de manera amable con las personas que los atendieron, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo vaya actuando el personaje, son los rasgos psicológicos que nosotros le podemos ir agregando, ¿ya? De su personalidad. Entonces, lo físico lo sacamos directamente del texto y lo psicológico lo sacamos, lo deducimos, lo inferimos a partir de la actitud que tenga el personaje en la historia. Aquí tengo un ejemplo. Acá estamos, vamos a identificar las características del padre, que es uno de los protagonistas, y están las características físicas y las psicológicas. ¿Cómo lo podemos sacar? Por ejemplo, acá hay un extracto del texto que dice un viejecito de barba blanca y larga, bigotes enrubiecidos por la nicotina, manta roja, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo. Se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Acá ya tenemos hartas características físicas. La primera tiene barba blanca y larga. Segunda, tiene bigotes, usa manta roja, usa zapatos de taco alto, lleva un sombrero de pita. Ahí ya tenemos una descripción de él, ¿ya? Y en la parte psicológica dice, se acercaba y se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Entonces, psicológica podemos interpretar que es una persona tímida, que no es una persona con mucha personalidad, ¿ya? Acá en otro extracto dice, el regimiento tiene 300 hijos, falta saber el nombre del suyo, repuso el suboficial. Manuel, Manuel Zapata, señor. Cuando él dice Manuel, Manuel Zapata, señor, ahí nos damos cuenta que es una persona como más introvertida, que no es una persona que llega y dice, busco a mi hijo y él es Manuel Zapata, llámelo por favor. ¿Ya? Sabemos que es una persona más tímida. Con el solo hecho de leer cómo respondió él, nos podemos dar cuenta de eso. ¿Ya? Acá dice, es un hombrecito arrugado con manta, viene de lejos, trae un canastito. ¿Ya? Entonces acá tenemos más física. Arrugado, usa manta. Serían dos características físicas más que podemos agregar. Acá dice, dijo adiós y se fue arrastrando los pies pesados por el desengaño, pero desde la puerta se volvió para agregar con lágrimas en los ojos. Al niño le gusta mucho la pechuga, denle un pedacito.
Acá podemos identificar que es una persona empática que a pesar de lo que le hizo su hijo, igual sigue preocupándose por él, que es un padre cariñoso, porque también se preocupó de que le dieran a él de la cazuela supuestamente que iban a hacer con la gallina que llevó. Dice, se fue arrastrando los pies pesados por el desengaño, o sea, es una persona humilde, ¿ya? Entonces, ahí podemos, a medida de lo que vamos leyendo, podemos ir identificando estas características psicológicas de todos los personajes, sean principales o sean secundarios. Ahora, si vamos a las descripciones del hijo, acá también tengo unos extractos de la historia que podemos sacar. Dice, alzó la cabeza y habló fuerte, con tono despectivo, de modo que oyeran sus camaradas. En este pueblo no conozco a nadie. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que era una persona más altanera, que miraba como en menos a los demás porque alzaba la cabeza, hablaba fuerte, era una persona despectiva, miraba con tono despectivo a los demás que eran militares y como él era su oficial, estaba sobre ellos, entonces los miraba de forma despectiva, entonces era una persona orgullosa, ¿cierto? Acá dice, es el nuevo, el recién salido de la escuela. Diablos, el que nos palabrea tanto. Entonces, si dicen eso de él, es porque ya nos hacemos una idea de cuál es su carácter, ¿ya? Acá dice Mañungo, Mañunguito. El oficial lo saludó fríamente. Entonces sabemos que es una persona fría, una persona no cariñosa. Y acá dice, estaba en el picadero frente a las tropas en descanso entre un grupo de oficiales. Y aquí nos da la descripción física. Era chico, moreno, grueso y de vulgar aspecto. ¿Ya? Entonces acá podemos sacar las características psicológicas y acá podemos sacar las características físicas. ¿Se dan cuenta que lo físico siempre lo dice en el texto? En alguna parte del texto lo describe, porque tenemos que hacernos la idea de cómo es el personaje. En cambio, lo psicológico lo podemos sacar de acuerdo a las acciones que vayan realizando. ¿Ya? Eso. En cuanto al ambiente narrativo, el ambiente también se puede describir. De la misma forma que describimos a los personajes, describimos al ambiente. Existe un ambiente físico, un ambiente psicológico y un ambiente social. Lo podemos describir de esas tres formas. El ambiente físico es lo mismo que las características físicas del personaje, lo que podemos ver, ¿ya? Son lugares específicos donde transcurre la historia, por ejemplo, la selva, la montaña, la ciudad. En este caso fue en un cuartel militar. ¿Cómo lo podríamos describir? Con las cosas que habían o con las cosas que podemos leer, cosas físicas que habían en el lugar, que en alguna parte de la historia aparecen, ¿ya? El ambiente psicológico tiene relación con el sentir de los personajes o las emociones que los rodean, por ejemplo, nerviosismo, alegría, miedo. ¿Ya? En este caso, él cuando estaba en el cuartel militar se sentía nervioso, se sentía ansioso, estaba curioso por estar viendo el lugar. Entonces podemos describir el ambiente psicológico con esas palabras, con esos adjetivos, ¿ya? Y el ambiente social son las características de la sociedad y las costumbres de la época. Por ejemplo, pobreza, guerra, ya dependiendo del tiempo en el que suceda la historia. Acá se acercaba y se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Al cabo, el cabo envolvió al hombre en una mirada investigadora y como lo encontró pobre, no se atrevió a invitarlo al casino de oficiales, lo hizo pasar al cuerpo de guardia. Entonces ya sabemos el ambiente que hay ahí en ese lugar, ya el ambiente social, es un ambiente como más despectivo, con más de clases sociales. Si lo hubiesen visto a él vestido de otra forma, lo hubiesen hecho pasar o lo hubiesen invitado al casino de oficiales a que esperara a su hijo, pero como estaba más pobre, lo llevaron al cuerpo de guardia para que lo esperara ahí. Luego dice, el viejecito se sentó sobre un banco de madera y dejó su canasto al lado al alcance de su mano. ¿Ya? Un banco de madera. Ya sabemos que el cuerpo de guardia tenía un banco de madera y esa es la descripción del ambiente físico. Y dejó su canasto al lado. Entonces era como
yo me puedo imaginar que era una habitación con un banco de madera y con pocas cosas, no había nada como al alcance como para dejar su canasto y sentarse como más cómodo, sino que era un ambiente con más frío. Luego dice, estaba en el picadero frente a las tropas en descanso entre un grupo de oficiales. Ahí tenemos otro ambiente, que es el picadero, ¿ya? Y dice frente a las tropas en descanso. Entonces era un lugar como más de relajo que tenía. Y para no entrar en explicaciones, se fue a las pesebreras. Ahí tenemos otro ambiente que son las pesebreras. Y no las descubre más porque en este caso son ambientes secundarios, ¿ya? El teniente lo sacó con disimulo del cuartel. En la calle le sopló al oído. ¿Qué ocurrencia la suya? Venir a verme. Tengo servicio, no puedo salir. Aquí tenemos otro ambiente que es la calle, ¿ya? Donde también sucede algo relevante en la historia. No describe la calle, es un ambiente secundario. Está en el cuerpo de guardia, no quiere moverse. Zapata golpeó el suelo con el pie, se mordió los labios con furia y fue allá. Ahí también el cuerpo de guardia es otro ambiente, ¿ya? Entonces, eso en relación a los ambientes narrativos, pero sí los podemos describir de esas tres maneras. El narrador, como yo les dije, todos los textos narrativos se llaman así porque tienen un narrador. Es la voz que cuenta las acciones y estas acciones se pueden contar en primera, en segunda o en tercera persona. Generalmente es primera y tercera persona. La segunda persona hay, pero un mínimo de textos que se escriben en segunda persona porque son muy difíciles de entender, entonces no se usa esa narración. Igual existe, pero poquísimo, ¿ya? La mayoría de las historias o se cuentan en primera o en tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, primera persona es cuando cuento mi propia historia, hablo de mí mismo, o yo soy el parte de la historia, soy un personaje principal y estoy contando mi propia historia. Por ejemplo, acá dice, y comienzo a desmigar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban, y tomo uno y dejo otro. Está contando su propia historia, lo que él hizo, ya lo que el personaje hizo. ¿Ya? Entonces, eso es primera persona. Y en tercera persona dice, cavando la tierra, un campesino descubrió un tonel mágico. Si se le arrojaba una castaña, ésta se multiplicaba de inmediato por 81. O sea, estoy hablando en tercera persona de otra persona, ¿ya? Estoy contando la historia de otra persona. Esa es la diferencia entre primera y tercera persona. En este caso, si leemos este extracto, dice, un viejecito de barba blanca y larga, bigotes enrubecidos por la nicotina, manta roja, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Ahí, ¿cómo está escrita esa narración? ¿En primera o en tercera persona? ¿Quién me puede contestar? ¿Primera o tercera persona? ¿No? Bueno, yo les digo, está en tercera persona porque está hablando de otro, de otra persona, de otro personaje. Si dijera acá, yo iba, volvía, se me acercaba, me alejaba de la puerta del cuartel, ahí estaría en primera persona porque estaría hablando de mí misma, ¿ya? En cambio, acá está hablando de otro viejecito y contando la historia de otra persona. Por lo tanto, el narrador está en tercera persona, ¿ya? El narrador en segunda persona, como les decía, se usa muy poco, casi no hay narraciones en segunda persona. Se refiere a un tú, a un vosotros, a usted, a ustedes. Por ejemplo, dice, y mirá que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos. ¿Ya? Entonces es una historia en segunda persona donde me incluyo yo y también me refiero a otra persona. ¿Ya? Es como un nosotros. ¿Ya? Entonces son muy pocas las narraciones que están escritas así.
porque son difíciles de entender también, ¿ya? Entonces, siempre que nos pregunten por narrador, identificamos si está en primera o en tercera persona. Bueno, aquí hay un resumen de los textos narrativos, ¿ya? Los textos narrativos tienen elementos que son narrador, personajes, espacio y tiempo. Se clasifican en protagonistas, antagonistas y secundarios, los personajes, ¿ya? Narrador se clasifica en primera y tercera persona. El espacio es el ambiente que puede ser principal o secundario. Y el tiempo es el tiempo del relato, que es el tiempo de hora que pasa en la historia, y el tiempo histórico, que es el tiempo en el que está sucediendo, si es antiguo o si es actual. ¿Ya? ¿Qué cuentan los textos narrativos? Cuentan una sucesión de hechos, o sea, una secuencia, hechos en secuencia, que reciben el nombre de argumento y tienen tres partes. El inicio, que es donde se presentan los personajes y el ambiente, el nudo o el desarrollo, que es lo mismo, que donde van contando lo que pasa en la historia y va avanzando. Luego el desenlace, que comienza por el clímax, que es la parte más importante, y cómo termina la historia. ¿Ya? Eso en relación lo vamos a dejar hasta ahí porque ya nos queda un minuto. ¿Ya? Volvemos entonces a las 7 para la clase de matemática, ¿ya? Nos vemos en un ratito.